Bueno, hoy en este tema primer tema de Navidad en este año, estamos abordando y recordando todo lo que ha sido un milagro de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros, a partir ya de 2000 años de historia que la gran mayoría conocemos y celebramos la Navidad, y es un tiempo muy especial, es una época muy especial, pero no es solo una temporada, época y tiempo muy especial, es muy especial, es más que normal, es más que milagroso. Amigos de Facebook, quédense porque vamos a ver cómo puedes ir caminando para llegar al lugar en donde Dios quiere encontrarse contigo, ya viene caminando contigo, pero llevarte a ese lugar donde va a haber un parteaguas en tu vida, va a haber un cambio dramático y justo queremos estar todos y cada uno de nosotros ahí. Buenas noches a todos, y si en algún momento llego a toser un poquito, discúlpenme porque he estado bastante enfermo durante las semanas y se me está pasando ya el efecto del tratamiento en el que estoy. Parecía que estoy curado, pero tengo ahí, ya saben, esa sensación de querer toser. Pero quiero introducirme con este pensamiento. Gabriel visitó a María en Nazaret, historia bastante conocida, y le dijo que sería la madre del Mesías. Ahí el decir, wow, maravilloso, qué tremendo, pues para nosotros es normal escuchar esta historia, pero imagínense María, una muchacha de unos 16 años, tal vez menos, 15, que llega un ángel, que en este caso es un arcángel, Gabriel, y le dice que va a ser la madre del Mesías, nada más, la madre del Mesías. Y yo entiendo, vida de devoción, vida de espiritualidad o vida de iglesia, en el caso del judaísmo, pues de ir a la sinagoga y de devoción con Dios y de relación. Y es una muchachita, una señorita de 16 años probablemente, que aunque tiene todo este conocimiento de Dios, viene una noticia que pues nadie jamás en su vida se hubiera esperado. Madre, insisto, del Mesías, o sea, el Salvador, el Redentor, Dios en la carne, va a ser la madre de la humanidad de Jesús. Es una tremenda noticia. Ese tipo de noticias no se dan todos los días, y por supuesto que todos nosotros queremos que Dios nos dé noticias como estas, que nos sorprendan, nos bendicen y nos dicen que Él tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros. Pero ya que tenemos el pensamiento y la línea hacia donde vamos a caminar, veamos la historia bíblica. Resulta que en Lucas, en el capítulo 1 del Evangelio de que escribió como parte de los 4 evangelistas que escribieron de Dios para que todos supiéramos la historia pues de la salvación, de la Navidad y de los principios y camino de la salvación que Dios quería darnos, dice claramente en datos y fechas, al 6º mes, el ángel Gabriel, estamos hablando de un arcángel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es esto que estamos diciendo de que iba a anunciarle que María iba a ser la madre del Mesías. Y el 6º mes, el ángel Gabriel, este 6º mes está hablando de los 6 meses que ya tiene de embarazo Elizabeth, la prima de la Virgen María, y que es Juan el que va a nacer de ese otro embarazo, el precursor, el que le va a preparar el camino a Jesús. Y en el calendario de Dios, las cosas en diferentes áreas ya se vienen dando, ya vienen aterrizándose, porque a veces no nos damos cuenta, pero es todo un rompecabezas alrededor y un montón de piezas que Dios está moviendo para lograr algo en concreto en nosotros. Pero aquí se centra la historia ya de parte de Gabriel, ahora con María, y está en Nazaret y fue enviado. Ahora, ¿notan esto? Los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Y esto de parte de Dios para cuidarnos a nosotros. Y allí en Nazaret, donde Jesús habría de ser después nacer, sería llamado Galileo y también Nazareno, vino a una virgen, sigue la historia diciendo, ahora es el versículo 27, desposada, quiere decir comprometida con un varón que se llamaba José, carpintero, por cierto, que todos sabemos la historia, de la casa de David, y eso habla del estirpe, del linaje, y el nombre de la virgen era María. Ahora, con todos estos datos, miren, lo rojo, virgen, acostumbrados a esto, pero es una muchachita de 16 años que viene caminando con Dios, que es extremadamente joven, pero que por cierto, además, tiene una categoría, hablando de su fisiología, donde es virgen, comprometida, quiere decir desposada, y luego da las referencias, ya dijimos con quién, con José, pero los dos, curiosamente los dos de la línea de David vienen tanto José como María, los dos, porque la promesa del Mesías tenía que ver con que David
iba a tener un cetro, un trono estable y eterno, donde en él se sentaría el Hijo de Dios y reinaría por siempre, primero en nuestros corazones. Por eso todos estos nombres que no sé de dónde sacaron, decía Paco Patricio el otro día, las mañanitas del rey David, de dónde pero de esas mañanitas que cantan de ese rey David, a este David se refiere, al rey, segundo rey de la monarquía hebrea, pues que contaba con la venia de Dios porque era un varón conforme al corazón de Dios y que Dios le dio una promesa que a partir de él vendría la salvación y que su cetro, su trono sería estable para siempre. Así que ya pueden ver los cabos desde donde se comienza a caminar con Dios. Estamos más familiarizados con el nombre de la Virgen, que es María. Ahora sigamos con la historia porque esto no se queda ahí. Así que María, probablemente una adolescente, como muchas de las muchachas judías, pues se casaban temprano porque la expectativa de vida era muy corta. Entonces era una señorita, era muchacha, pero había algo muy especial en esta muchacha. Esta bendición que está llegando a su vida no es fortuito, no tiene que ver con algo nada más hacia al azar, porque ni existe el azar. Hay un designio y un propósito detrás de todo. Y esto nos reta a nosotros porque nosotros queremos caminar pues, a momentos especiales, a lugares especiales, a eventos donde recibamos algo especial, donde nosotros mismos seamos especiales, pero eso se construye. Eso no más brinca de un lado a otro como si anduvieras en la rueda de la fortuna o que cayera en una ruleta que te tocaba a ti. No es así el asunto. Esta adolescente, desde muy temprana edad, seguramente de niñita, los judíos en el Bar Mizvah a los 13 años eran responsables de su vida espiritual y ella como muchacha, sin duda una súper muchacha, una persona súper especial que aún cuando adolescente, muchachos aquí presentes, la edad no es sinónimo de inmadurez ni de irresponsabilidad. Puede ser maduro y ser chavo, y puede ser chavo y ser responsable e interesarte por las cosas que realmente valen la pena en la vida. ¿Y qué más decir de nosotros? Por los adultos, que debería ser peor porque estamos ya más viejos y experimentados en la vida. Ella, como todas, pues ya comprometida, se habría de casar temprano y estaba por eso comprometida en matrimonio con un carpintero llamado José. Entonces son elementos de la historia que normalmente todos y nosotros, la gran mayoría, conocemos para que solamente se puntualice que hay toda una historia y todo un trabajo detrás de hacia dónde está llevando Dios a esta Virgen. Y dice el versículo 28, continuando con nuestra historia. Y entrando el ángel, el que estamos hablando, Gabriel, en donde ella estaba, dijo, esto va a decir el ángel, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, ahí normalmente leeríamos y pasaríamos rápido, pero la idea es tomarle sabor porque es algo especial lo que está pasando, pero es algo muy especial lo que ella viene viviendo desde antes que esto muy especial llegara. Muy favorecida. Salve era una salutación o una manera de saludar, pero las palabras, por lo menos las primeras dos con las que se introduce este ángel, arcángel, que debió ser majestuoso, imagínense nada más, un arcángel, si un ángel es majestuoso, un arcángel que de repente se aparece y que esta muchachita aguanta la presencia angelical y dice, muy favorecida, no dice favorecida, muy favorecida. El Señor es contigo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios está con nosotros? Claro que de manera romántica es que Dios está contigo y Dios te acompaña y nos echamos ganas y nos echamos ánimo y todo el mundo así, ¿verdad? Pero verdaderamente Dios está con nosotros. Bueno, Dios sí está con nosotros, pero más bien había que preguntarnos, ¿nosotros caminamos con Dios? ¿Nosotros avanzamos de acuerdo al plan de Dios? Miren, voy a dar algunas listas que echan a perder eso. Necedad, envidia, ser porfiado, necio, vano o vanos, engreídos, autosuficientes, petulantes, casados pues con nuestra propia idea de lo que puede ser y debe ser nuestra vida, incluso tratando de acomodar a todos a nuestra idea todo el tiempo y diciendo debes hacer esto, debes ir para allá, así lo debes hacer, aquí te debes sentar, aquí debes ver, aquí debes levantar la vista y así somos todos los seres humanos. Una falta de humildad tremenda, una falta de respeto. Nada más dense una vuelta ahora aquí a Querétaro al tráfico y esto de muy favorecido nos vemos más bien desfavorecidos todos, porque son puras agresiones, puras faltas de respeto, puras faltas de vialidad, que todo eso es reflejo del camino que llevamos. Yo diría, antes decía, ¿quieres conocer a alguien? Hablemos de dinero. ¿Quieres conocer a alguien?
Pues veamos qué tan bien manejamos, conscientes de que vivimos en comunidad. ¿Qué tal se oye eso, amigos? Vivimos en comunidad. Y las faltas de respeto van en toda orden y de toda índole, en todos sentidos, y que allí cuando estamos hablando de manejar, pues peor. Pero ella es muy favorecida. Regresando a la historia, ella es una persona tranquila, piadosa, es una persona que tiene una relación real con Dios y que además es bendita entre las mujeres. Descolla o descuella o está despunta o se nota o Dios la vio. Tantas formas de decir la manera en la que Dios está tratando con María. Pero miren, sigamos y veamos lo que el ángel está diciendo. Mas ella cuando le vio el ángel, se turbó. Bueno, yo pregunto quién no. Se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y esto de una noticia así de contundente y así de categórica, pues ¿quién no le iba a recibir con cierto gozo y éxtasis y decir, Dios sí está conmigo y a mi corta edad vengo orando, leyendo su palabra, yendo a la sinagoga en el caso de María y todo el tiempo oro a Él, pero no me esperaba que un ángel se me apareciera, aunque en aquellos años Dios hablaba por sueños, por visiones, por ángeles, pero aún así eso era una experiencia no para todos, sino para algunos nada más. Y dice, ¿cuál es este anuncio? ¿Qué es esto que Dios quiere hacer conmigo? También nos gustaría saber, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas? Pues es que la voluntad de Dios es un paso a la vez, es un día a la vez. Un día a la vez, Cristo. Y yo creo que Margarito, el papá de Luzma, está contento con que yo cantara esto ahorita, ¿verdad? Porque a él le gusta esa canción de un día a la vez, Cristo. Es un día a la vez, muchachos. Es un día a la vez. ¿Cómo quisiéramos decirles que ya tenemos todo su futuro bien aterrizado y podemos claramente, los que están pasando por problemas, decirles qué día se va a acabar sus problemas? Y las casas ahorita, las familias que tienen alguna incertidumbre o problemática, es que es un día a la vez, es un paso a la vez, es una decisión a la vez y se comienza haciendo un camino todos los días, de manera que va a llegar el día en que tu corazón se puede turbar porque Dios haga una manifestación y se presente con una noticia como esta, de este tamaño. Claro, ya el Salvador ya vino, pero una noticia y una noticia particularmente de bendición para ti va a llegar, pero tenemos que hacerlo todos los días y construirlo todos los días. Y ella se está preguntando como quien espera que Dios le hable. Así que el saludo de Gabriel es literalmente gracia a tu vida. Tienes gracia delante de Dios. Tú que eres altamente agraciada, bendecida, considerada por Dios, no solo porque Dios dijo así va a ser, no solo por eso, sino porque la Virgen María hizo su parte. Así que tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, vamos a seguir adelante y leamos el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y una y otra vez se viene manifestando que aunque María tiene un camino y María tiene una devoción y tiene una relación con Dios y es gente que conoce a Dios y es el pueblo de Dios, aún así ella viene hallando gracia, tiene de la misericordia de Dios, Dios la ve con su beneplácito, ahora se está firmando un plan y porque ella viene caminando y está justo en donde Dios la puede bendecir, es que la va a bendecir. Has hallado gracia delante de Dios. Y eso es lo que no merecemos, eso es lo que necesitamos. Cuando hablamos de lo que merecemos la condenación, merecemos la reprensión, merecemos las consecuencias de nuestros hechos. Pero qué bueno que nuestro Dios no es como nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios es bueno y nos da gracia y habríamos de imitarlo. A ver, todos los que están aquí alrededor, por favor, hagamos de la gracia de Dios que nos ha dado para tratar de tratar con gracia a los que nos rodean, porque cuando estás enojado con alguien, no se trata de ese alguien, se trata de ti. Ese es el problema. Dices, me robó, me defraudó, me dañó. Yo lo he dicho, me dañaste, estoy dañado. Es que no se trata de la otra persona, se trata de mí. El problema de eso es que se trata de mí, pero cuando se piensa en la otra persona, pues la debes perdonar, aunque la verdad para que tú perdones a una persona, ese es en automático, pero para que la relación se restaure, la otra persona se tiene que arrepentir y la otra persona tiene que pedir perdón y la otra persona tiene que construir todo lo que destruyó y eso toma tiempo. Pero en términos de perdonar y dar gracia,
tendríamos que hacerlo todos como Dios hizo con María, porque aunque no tenía grandes pecados, pues era un ser humano y por lo tanto necesitaba la cobertura de Dios para poder hallar esa gracia de lo que ella necesitaba y no de lo que ella merecía. Y dice el versículo 31, después de haberle dicho el ángel que no tendría que temer, y ahora concebirás. Órale, tiene 16 años, no está casada, está comprometida, no tiene relación con ningún hombre, es virgen, y le dice el ángel perturbador, el plan de Dios es que quedes embarazada, y el plan de Dios es que vas a dar a luz a un hijo, y el plan de Dios es que ese hijo no es cualquier hijo, es Jesús, el Salvador del mundo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador o Mesías o Yeshua o Dios con nosotros como Emmanuel. Y esto es, pues si de por sí la visita del ángel y de por sí la edad de la Virgen María y el plan de Dios sobre ella, y ahora vas a tener un hijo y no es cualquier hijo. Hijo, eso sí está tremendo todo lo que está pasando. ¿Cómo puede alguien a su corta edad aguantar tanta bendición? ¿Cómo puede tener alguien tanta sensatez y tanta conciencia de lo que está a su alrededor como para que un depósito del tamaño, de este tamaño del mundo, sea puesto en los hombros de una Virgen María de 16 años probablemente? Debe ser tremenda la muchacha. Bueno, pues pidámosle a Dios un carácter, independientemente de la edad que tengamos, así como el de María. La venida del Hijo de Dios a la tierra, pues involucró no solo nuestra salvación personal. Detrás de toda esta historia también el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo de Israel. Así que si bien María está en una posición personal para ser bendecida por Dios y usarla para salvarnos, porque habría de nacer el Mesías, nuestro Salvador, también hay toda una serie de promesas que tienen que ver, para no ser tan egoístas, con todo un pueblo, con toda una nación, con toda una prole, por decirlo de alguna manera, y los descendientes del rey David, y que entonces podemos pensar que la bendición se construye a través de muchas personas, y para que Dios bendiga a las personas, Dios usa a las personas. Así que cuando pensamos, Dios, danos, bendícenos, llévanos, arrélanos, Dios usa a las personas. Dios quiere usarte a ti para bendecir a otros. Dios quiere usarme a mí para bendecir a otros. Nos tenemos que poner en ese lugar donde de manera colectiva Dios nos pueda usar a todos y cada uno de nosotros. Conexión Vida, como iglesia y todos los que conformamos la familia Conexión Vida, Dios nos quiere usar. Ahora al final pongan atención porque vienen unos anuncios bien importantes en cuanto al 17 de diciembre. Conexión Vida, de una manera colectiva Dios nos quiere usar. Dios usa a las personas para bendecir a las personas. Estamos divorciados del tema iglesia a nivel bíblico porque pensamos en iglesia como templo, pero la iglesia somos nosotros. Así que si tú cambias y si tú dejas que Dios te bendiga y caminas con Dios como lo está haciendo María, pues entonces tu vida va a servir para bendecir a muchos alrededor, porque la promesa de Dios y su salvación para con nosotros también tenía que ver con el cumplimiento de una nación, de un pueblo, de todo un cúmulo de familias y de personas y de gente. Porque entonces podemos ver que este camino que llevó María, pues es el camino que llevaban muchos. María confió en que Dios haría lo que le había prometido, como nación, como persona. Y eso justo es lo que se ve comprometido en nosotros todos los días, porque en el día a día yo dejo de confiar en Dios y me olvido de sus promesas, pero María es el tipo de mujer que no va a cuestionar, sino va a decir, ¿cómo es que se va a hacer esto? No se va a hacer esto, sino más bien, ¿cómo es que se van a dar estas cosas que tú, Dios, me estás prometiendo y que por lo tanto yo creo que se van a dar? Así que pregunta, ¿cómo será esto? Esa fue la pregunta de María. Así que cuando preguntas, ¿cómo se va a arreglar tu matrimonio? ¿O cómo es que tu vida va a ser más significativa? ¿O cómo es que yo voy a ser una persona de bien? ¿O de qué manera mis hijos van a llegar a trascender en esta vida? ¿O cómo es que Dios nos va a cuidar a pesar de tanta maldad a nuestro alrededor? La pregunta es, ¿cómo será esto? ¿Será posible que se dé esto? María no lo dijo así. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Vas a quedar embarazada, María. Y ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No, dice, es imposible que pase esto. Esto ya no se compone, así decimos, ¿no? De algunas circunstancias. Es que esto ya no tiene solución. Siempre tiene solución. En Dios todas las cosas tienen solución. Cuando hay disposición, cuando hay reconocimiento y caminamos con Dios, la aseveración para preguntar hacia dónde va Dios dirigir las cosas es, ¿cómo será esto?
Ella no dijo, por eso tengo allí, no dijo, ¿cómo puede ocurrir esto? Ella dijo, ¿cómo será esto? No, ¿cómo puede ocurrir esto? Puesto que Jesús, separemos el pensamiento, existía antes que su madre. Es lógico, es Dios. Así que si Él existe antes que su madre, María la Virgen, no podía concebirse en el vientre a la manera normal. Tenía que ser milagroso, porque Cristo, coexistente y eterno Dios, habría de tomar cuerpo a través de una virgen y le prepararía cuerpo de una manera milagrosa en alguien, por supuesto, especial, pero María es la madre de la humanidad de Cristo, o sea, Jesús, pero no es la madre de Dios. Amigos, hablando claro, así de claro sería la situación para entender cómo puede ser una mujer que nació en algún momento de la historia, madre de Dios, siendo que Dios es eterno, pero sí es madre de Jesús, es madre del Mesías, es madre de quien recibiría en su cuerpo Jesús a Cristo, el coexistente, el eterno Dios y que tiene todos los atributos de Dios mismo y que por lo tanto es Dios. Así que el nacimiento virginal, y aterricémoslo, el nacimiento virginal es un milagro de Dios que trajo a su Hijo eterno al mundo, sin ninguna mancha en su naturaleza humana. Por eso es nacimiento virginal, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y eso solo se logra con un nacimiento virginal. Por eso solo ha habido un nacimiento virginal y ese es el de Jesús, y la Virgen fue la Virgen María, de la única que habla la Biblia particularmente y de la que tenemos de la historia bíblica. Dejando eso muy claro, podemos decir entonces, eso es más que normal, eso es milagroso, eso supera todas las cosas que podamos pensar en qué manera Dios habría de lograr nuestra salvación, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo que es muchísimo más que normal. Y los detalles y los pormenores, así que sigue diciendo la historia bíblica del Evangelio de Lucas, que se los recomiendo bastante, allí en el capítulo 1, el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Era lo que les decía hace un ratito, cuando desde el rey David y la promesa que Dios le había dado al rey David de tener un trono eterno, a pesar de que David en su momento pues murió y quedó como cualquier ser humano puesto en la historia, aquí tiene una promesa, de ahí va a venir el rey, que será el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a usar a todo un cúmulo de personas para traer a Jesús hasta este punto y que la Virgen María pues diera a luz a nuestro gran Dios y Salvador. Pero a ver, detengámonos un poquito aquí. Esto no se ha acabado, ¿eh? La historia de que Dios pueda y siga usando a la gente sigue vigente. El hecho de bendecir colectivamente a un pueblo que puede ser hoy la iglesia y particularmente a cada uno de nosotros a partir de nuestro caminar con Dios y que eso sea usado por Dios para bendecir, fortalecer y alcanzar a otros, es un hecho. De nosotros depende que podamos estar en ese caminar del día a día con Dios, de una relación que se construye con Dios todos los días y que es un paso a la vez en nuestra jornada de vida espiritual, como hablar de las disciplinas privadas espirituales, personales, orar, leer, asistir, servir, ofrendar, invitar, todo eso en función de la iglesia hace que yo crezca espiritualmente. Y si alguien aquí dice, es que yo ya no estoy creciendo espiritualmente o ya no hay lugar aquí para mí en esta iglesia, es que si no estás ofrendando, sirviendo, asistiendo, invitando y estás orando y leyendo, si no estás haciendo eso, pues claro que donde estés no vas a crecer espiritualmente porque lo demás es emoción. Lo demás tiene que ver con circunstancias humanas de me siento bien, me siento mal, me llevo bien. Estas cosas que acabo de mencionar tienen que ver con llegar a los clímax y a los momentos especiales en donde, obvio, Dios ya no va a traer a ningún hijo porque solo tiene el unigénito Hijo de Dios. Es único, único nada más. Ya nació, pero hay otras cosas en las que Dios nos quiere usar y que te quiere usar a ti y que pues necesitamos no ser, para empezar, tan egoístas como para pensar en función de un solo plan y mi capricho o mi deseo, aunque no fuera malo, y haciendo a un lado completamente la óptica y la visión de Dios de lo que puede alcanzar a otros. Porque incluso cuando hablamos, miren, de fiestas, de viajes, de juntas o carnes asadas con familiares, de vacaciones, todo eso a veces creo que es, y dicen, me lo merezco, y sí, te lo has de merecer algunas de esas veces, ¿no? Pero creo que todo tiene un límite y debemos saber vivir la parte significativa de la vida.
Así que hagan una pausa ahorita que venimos en el tren vertiginoso del inicio, hoy 1 de diciembre, pero ahora del 2023, para vivir una Navidad significativa y pensar que el Hijo grande, el Hijo del Altísimo, Jesús de Nazaret, ya nació y lo celebramos todos los días y particularmente está llegando ahorita oscilando el péndulo en el momento en donde el campanazo toca que es Navidad, pero la Navidad es para celebrar a Cristo todos los días y caminar como la Virgen María todos los días con Dios para que llegue el momento en que Dios nos tenga en el grado de madurez, en el grado de experiencia y en el grado de entrega en donde Él nos puede bendecir y hacer algo súper especial con nosotros. Por eso podemos decir, María reconoció a Dios como su Salvador. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Y algunos dicen que no es María la que nos salva, no. María reconoció a Dios como su Salvador. Y les voy a dar la base histórica de esto que estoy diciendo, donde el versículo 46 de Lucas 1, siguiendo con nuestra historia, donde ya avanzamos en todo lo que venimos diciendo de lo que Dios hizo con la Virgen María y la anunciación a partir del arcángel Gabriel y que iba a ser madre de Jesús y que sería llamado Jesús y etcétera, etcétera. Entonces María dijo, ¿cómo podría ser menos que esto? Engrandece mi alma al Señor. ¿No tan maravillada por Dios o magnificar el nombre de Dios? Es que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Dios y cuando nosotros le damos la pleitesía que Dios se merece y cuando nosotros engrandecemos el nombre de Dios y magnificamos su presencia y adoramos su presencia, entonces nosotros al ocupar el lugar que nos corresponde de verdaderos adoradores en todo sentido y con todo lo que tenemos todo el tiempo, cobramos real significado en la vida. Se pone un peso cada vez más excelente de gloria en nosotros. Las cosas nos saben diferentes y las vemos diferente. Viene la certidumbre, la claridad, las certidumbres de Dios y podemos ver claramente hacia dónde Dios nos está dirigiendo y el avance que hemos tenido cuando hay una actitud como esta. Engrandece mi alma al Señor. Así que si tenemos problemas en las casas o hay falta de claridad, muchachos, en su vida, pues propongámonos engrandecer el nombre de Dios y veremos que eso fortalece tu familia, fortalece tu persona, fortalece tu iglesia, bendice nuestra comunidad. Imagínense una comunidad que no importa que se ponga loco el tráfico, donde todos nos proponemos engrandecer a Dios, y eso significa respetar, obedecer, pararse cuando el alto se pone en rojo, seguir cuando inmediatamente se pone en verde, y decir, nada, que se aguanten los de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, y te arrancas y ya no pasaron 7 coches porque, es que se aguanten los demás. Todo eso habla mucho de nosotros. Engrandece mi alma al Señor, es que tengas consideración de las necesidades de otros y que también tu dinero lo administres bien estos días, que lo pongas donde debe de ser utilizado bien y no dejarnos llevar por cosas que realmente no necesitamos. Engrandece mi alma al Señor es reconocer a Dios en todas las cosas que hago. Difícil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a reconocernos a nosotros mismos y a servirnos a nosotros mismos. Esto no se trata de nosotros. Dice el versículo 47, siguiendo con la historia, y mi espíritu, por lo tanto, se regocija en Dios. Aquí está, mi Salvador. María reconoció a Dios como su Salvador y después de engrandecerlo, magnificarlo, darle el lugar que se merece y ella por la añadidura adoptar el lugar que le correspondía, en ese momento dice, pues me regocijo, o sea, te revitalizas, te robusteces, en alguna manera rejuveneces, tienes más salud, vigor, tu vida, pues aunque tenga los mismos problemas, se ven diferentes porque hay un gozo especial por estar en Dios y saber que somos de los participantes de la salvación de Dios. No todos participan de la salvación de Dios, pero buenas noticias, todos pueden participar de la salvación de Dios. No todos están bien relacionados con Dios, pero todos podríamos relacionarnos bien con Dios. No todos caminamos todos los días con Dios, pero podríamos comenzar a caminar con Dios. No todos participan de manera colectiva en la iglesia, la que tú quieras, pero podría ser parte de la iglesia y entonces imaginemos ese tipo de mundo a partir de una vida maravillada o maravillosa que Dios nos dé, porque entonces engrandezca nuestra alma al Señor y por lo tanto nuestro espíritu se regocije en Dios nuestro Salvador. Ese es el plan, esa es la receta, eso es lo que Dios planeó. No hay otra receta, no hay otro camino, no hay recetas mágicas, no hay conjuros, sí los hay, pero no para la vida espiritual y real, no los hay. Esto es lo que vitaliza o revitaliza lo que somos como personas. Y por ejemplo, María, pero miren, no hemos terminado. Dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Noten ahí dónde se coloca María.
como un simple ser humano. Mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esto, pues, es una tremenda lección y un acicate para todos nosotros. No sé qué estés estudiando, no sé ni qué tengas, no sé ni quién esté conectado, no sé dónde vivas, no sé lo que tengas, no sé cuánto hayas acumulado de cosas. Sin embargo, seguimos siendo sencillos, simples seres mortales, todos y cada uno de nosotros. A veces se nos olvida lo que somos porque sí hay dignidad y gracia de Dios en nosotros y tenemos ciertas responsabilidades, pero realmente todos somos iguales, independientemente del estrato social, de la educación, de la estatura, de la tez, el color de la tez, etc. Ha mirado la bajeza de su sierva, ser humano. Delante de Dios no somos nada. Y el hecho de colocarnos así como adoradores de Dios nos da dignidad y hace que reflejemos la bondad de Dios y eso le da peso a nuestra vida. De lo contrario, no tenemos nada de esas virtudes. Así que la manera en la que podamos ser algo, pues es ponernos bajo la sombra de Dios y aceptar de Él que hay un paso que tomar todos los días y un camino que recorrer que dura toda la vida. Porque cuando hablamos de María, cuando hablamos de José, cuando hablamos incluso del propio arcángel que es obediente y obedece a Dios y va y da la anunciación a María, son ejemplos que nos estimulan a entender que hay sabiduría en la perseverancia y en la obediencia. Y esto es la razón por la que estamos hoy viendo este tema, porque a partir de todo lo que vienen viviendo y necesitando todos nuestros amigos aquí reunidos en esta transmisión de fe, esperanza y amor, entendemos que queremos las bendiciones, queremos los grandes momentos, queremos las grandes cosas y los grandes reconocimientos. Hay sabiduría en estos ejemplos, en entender que la perseverancia, muchachos, y la obediencia hacen al seguir estas directivas son cuestiones básicas para poder seguir las directivas de Dios, la perseverancia y la obediencia. Y eso es lo que nos va a poner en donde Dios nos quiere poner. No les voy a decir ya mi edad, ya se me empieza a notar mi edad, la ley de la vida, ¿verdad? Pero yo les puedo decir que aunque eso oye muy bonito decir, aunque no soy lo que fui, tampoco soy lo que debería ser. Se oye muy romántico y muy bonito, ¿no? Tú y yo, en este momento, pongamos aquí los pies sobre la tierra. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado? ¿Cuántos pasos equivocados hemos dado? ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado? ¿Cuántas veces nos hemos justificado? Porque sí nos han hecho un montón de cosas alrededor. Sí es verdad. Pero pues ¿eso qué? Cada quien llevará su propio peso, ¿no? Y cada quien lo suyo, aunque los demás se salgan con la suya y vayan chiflando ahí, larí, que me va y que eso diga, ay, cómo me da coraje porque todo lo que me ha hecho y me ha dicho y me hizo y me quitó. Eso no es pretexto para que tú y yo echemos a perder nuestra vida. Hay sabiduría en estos ejemplos que nos estimulan a entender que la perseverancia y la obediencia en seguir las directivas básicas de Dios en nuestra vida son fundamentales para llegar a estar, no como la Virgen María, porque jamás nadie podrá repetir esa historia, pero para estar en nuestro propio lugar, en nuestro propio momento y tener nuestra propia bendición de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque fuimos sabios en ver los ejemplos de quienes sí siguieron a Dios. Porque hay que celebrar a Cristo todos los días. Hay que celebrar Navidad, no solo cuando es Navidad, y claro, con ponche ahora que viene la Navidad, claro, y que tu cena y el pavo y lo que tú quieras, y el repunte y todos los regalos, bienvenidos. Si alguien me quiere dar algún regalo, ahorita le doy la dirección para que los mande a mi casa, o sea, bienvenidos. Pero deberíamos celebrar sobre todo, estar en Dios, siguiendo los ejemplos y perseverando para que en algún momento de Dios me venga lo que Él planeó para mi vida. Aun cuando los detalles, y esto es importante, que quisiéramos saber y lo ignoramos, el mecanismo que pone en acción la voluntad de Dios no sean lo suficientemente claros y sí un poco desconcertantes. Porque imagínense otra vez, la Virgen María, engrandece mi alma al Señor, pero ¿qué me está diciendo? ¿Que voy a estar embarazada? ¿Y cómo es esto que voy a estar embarazada? Pues si ni estoy casada y no he tenido relaciones sexuales con nadie, soy virgen. Y las mujeres vírgenes que salen embarazadas en mi cultura las apedrean porque acababan así con el mal de los que eran adúlteros o fornicarios. Y tú me estás diciendo, perdón, les decía que iba a toser en algún momento, que voy a tener un hijo, Dios, y la gente me va a ver mal porque no saben que tú me estás dando el hijo. Aun cuando los detalles de las bendiciones para ella y los detalles del mecanismo de las bendiciones para nosotros
que ponen y detonan la voluntad de Dios en acción no sean lo suficientemente claros para nosotros ahorita y aún sean desafiantes y desconcertantes, Dios está trabajando con nosotros, aunque todos te desechen. Miren, aquí me voy a abrir de cama y es un secreto aquí a voces, ¿no? ¿Qué le hace que todo el mundo te dé la espalda? ¿Qué le hace que te dejen de hablar cuando dejas de ser popular o ya no tienes el puesto de prominencia? Que algunos dicen, ay, fulano de tal y míralo, y buscan tu favor y cuando se acaba eso, sale bye. Te dicen, ¿qué le hace? Dios está detrás del asunto y Dios está con nosotros. Y si la gracia de Dios está con nosotros, estamos contentos y llenos de gozo. Y sabemos que el plan eterno, aunque sea desconcertante y no sepa el mecanismo que detona todo lo que está haciendo Dios, su voluntad, si yo doy los pasos que tengo que dar para caminar con Él, se van a cumplir. Eso, mire, ahorita que te lo estoy diciendo, me llena. Perdón, no menosprecio a todos los demás, pero no me importa a los demás. De verdad, en ese sentido, no me importa. A mí me importa que Dios en mi vida se manifieste. Eso es lo que me importa. Y yo te animaría, pues me imagino que la Virgen María hizo lo mismo, de decir, pues sí, a lo mejor me van a apedrear y me van a querer matar, pero yo le voy a hacer caso a Dios, porque María pues también nos brinda un ejemplo sobre el sendero que conduce a la voluntad de Dios. Ella siguió, insistió, y María venía guardando todas estas cosas en su corazón. Una y otra vez, allí lo van a escuchar en esa porción, lo van a ver y lo vamos a disfrutar porque María va a ser la mujer que cuando Jesús está en la cruz del Calvario y lo bajan ya muerto y después va a resucitar, pues está allí esperando el cuerpo de su hijo, porque María supo quedarse en el sendero de las cosas que llevan a la voluntad de Dios, aunque haya momentos sórdidos o mecanismos no tan claros que hasta son tan desconcertantes, pero que uno dice, estoy en la voluntad de Dios. ¿Y qué importa que el mundo ruede o que la gente me deseche? Pues si Dios conmigo. Así que la importancia del nacimiento virginal no puede subrayarse con exageración. Todo lo que tú digas jamás será exagerado para saber que Dios hizo un tremendo milagro, porque esto es más que normal. Y una visión concreta de la encarnación, eso nos hace ver y depender de la verdad sobre el nacimiento de Jesús por medio de una virgen, nos tonifica, nos revitaliza, nos da la verdad de las cosas que Dios visitó a la tierra, que esto es un tremendo milagro y que si Dios quiere nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra vida eterna, una correcta visión de esa encarnación debe de afectar para que nuestra vida camine de una manera diferente o que caminemos por un lugar diferente aquí en esta tierra, viendo los pasos que nos van a llevar al lugar en donde Dios nos quiere encontrar. Por supuesto que en el caso de María, el Espíritu Santo realizó la concepción a través de medios sobrenaturales. ¿Y qué creen? Hablamos del nacimiento virginal, hablamos de la encarnación de Cristo, hablamos del Salvador, de la salvación y todo esto que es completamente milagroso. Pero la verdad es que el Espíritu Santo sigue realizando una obra maravillosa en nuestros corazones, con otros motivos, para otros fines, pero el mismo sobrenatural Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Así que tu familia tiene oportunidad. Tu muchacho, tu vida, aunque has desperdiciado 5 años ya de novio con quién sabe quién y no has estudiado nada, o tu muchacha has desperdiciado 7 años de tu vida con quién sabe quién, no llegando a nada, todavía tienes chance de reponer tu vida, porque todavía estás aquí. Estás escuchando esto, todavía hay oportunidad, gracia y misericordia para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia, porque la concepción del Espíritu Santo para Jesús, traerlo a la tierra, es el mismo poder que actúa para darle significado a nuestra vida hoy, aquí y ahora. Esto entonces presenta a María como receptora. Todo esto que acabamos de decir, tú y yo somos receptores también, y no dispensadores, no los que generamos la salvación o la bendición de la gracia divina. En el caso de María, ella recibió, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso es más que normal. ¿No lo creen? Signos de interrogación. ¿Habrás de tomar ejemplo? ¿Habrás de seguir a Jesús? ¿Habrás de ponerte en el camino como María, que comenzó a caminar con Dios para que llegado el momento Dios le mandara un ángel, le diera un anuncio y le dijera, vas a ser madre del Mesías? ¿Cuál es el anuncio que está esperando Dios darte? Y la condición es que tú camines hacia donde Él quiere llevarte. Solamente que nos despojemos de nosotros mismos y fomentemos una verdadera relación con Dios. ¿Qué les parece? Eso es más que normal. Así que en este instante quiero invitar a que venga aquí, terminando ya este primer tema de diciembre, a una persona, no le quiero decir personita, pero una persona que ustedes conocen y
que va a venir para darnos unos anuncios. Creo que me va a decir lo que tengo que decir en este momento, ¿no? ¿Sí? A ver.